con el profesor Frank Suárez, en este caso para el desarrollo de un ejercicio referente a matemática en el área específica de sucesiones, un problema de progresión aritmética. Voy a tratar de explicar y desarrollar la solución de este particular ejercicio, muy interesante, y lo van a ver aquí más abajo al enunciado. Detenidamente pueden hacer una lectura para poder dar su comprensión y su análisis. Primeramente empezamos con los datos de este ejercicio. La fórmula y la solución. Plantea este ejercicio que hay dos personas que recorren o caminan desde un lugar, de un sitio llamado Luque y de otro llamado Quindí. Uno va en encuentro al otro y la distancia entre estas dos ciudades son de 165 kilómetros y pide calcular en cuántos días se encontrarán o van a tener el encuentro, ¿sí? En este caso podemos visualizar o tener la comprensión de que tenemos dos progresiones aritméticas. Una para el caso de la persona que camina de Luque hacia Quindí y la otra para la persona que camina de Quindí hacia Luque en sentidos contrarios. Entonces yo voy a identificar para datos, como tenemos dos progresiones, vamos a tener dos tipos de datos. Aquí una barra separadora para Luque y Quindí. Para Luque, en la progresión aritmética, puedo identificar que el primer elemento es 1, en este caso, kilómetros. La diferencia, la constante, en este caso, es también 1, ¿sí? Porque el ejercicio plantea de que la persona que va de Luque a Quindí camina 1 kilómetro, después al segundo día 2 kilómetros, al tercer día 3 kilómetros y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos estos dos datos que podemos identificar. De la persona que camina de Quindí a Luque podemos identificar A1, primer término en este caso son 20 kilómetros. El primer día camina 20 kilómetros. Y la diferencia va a ser un valor constante igual a menos 2. ¿Sí? Esto ustedes podrán deducir ya una vez que puedan plantear la progresión para cada uno de los casos, ¿sí? Estos datos son los que tenemos. Bueno, la única fórmula que me permite hallar en este caso, o podemos escribir las dos formulitas, AN, progresión aritmética, es igual a A1 más N menos 1 por diferencia. Y la suma total de N términos va a ser igual a N dividido 2 multiplicado por toda esta operación es 2 veces A1 más N menos 1 por diferencia, ¿sí? Ahí. Esa sería la fórmula para calcular suma de términos. Y esta es la fórmula para calcular el enésimo término de una progresión aritmética. Muy bien. Según el planteamiento, nos dice que estas dos personas se van a encontrar en algún punto. En este caso, en algún kilómetro. Y como la distancia entre ellos dos es de 165 kilómetros, la única forma que se encuentren es que, voy a hacer aquí el planteamiento de la solución, sería que la suma enésima de términos recorrido por el primer, vamos a llamarle a Luque 1 y a Quindí 2. La suma de n términos de la progresión aritmética 1 más la suma enésima de términos de la progresión 2 tiene que ser igual a 165 kilómetros, ¿sí? Porque esta camina en sentido izquierda-derecha y esta sucesión la persona camina de derecha a izquierda, ¿sí?
Y en el momento que se encuentren, la sumatoria de esos kilómetros que recorrieron tiene que dar 165 kilómetros. Por lo tanto, la solución planteada es esta. Bueno, este y este término son incógnitas, ¿sí? Pero podemos descubrir estas incógnitas y plantearlas en forma de ecuación. Bueno, la suma de términos para el primer caso de la progresión que se refiere a Luque va a ser igual a, siguiendo esta fórmula. Voy a hacer un separate acá. N dividido 2 por 2 veces el primer término, que es 1, más n menos 1 por n es una incógnita, ¿sí? Porque es la cantidad de días que yo estoy buscando, o sea, en la cantidad de días que se van a encontrar, ¿sí? Es una incógnita, entonces no puedo escribir ahí n. Y multiplicado por la diferencia, que para la progresión número 1 va a ser 1. Cerramos paréntesis y escribimos el segundo término como incógnita, que va a ser igual a toda esta ecuación, pero para el caso de la progresión aritmética número 2. Vuelvo a repetir, n dividido 2 multiplicado todo por 2 veces el primer término de esta sucesión o progresión aritmética, que viene a ser 20. Más n menos 1, vuelvo a repetir, n es una incógnita, multiplicado por la diferencia. En este caso la diferencia es menos 2. Todo esto tiene que ser igual a 165 kilómetros, según plantea acá en la solución. Bueno, vemos que tenemos una ecuación bastante larga, extensa, y que nuestra única incógnita es n, lo que estamos buscando. Hay que trabajar un poco matemáticamente las operaciones indicadas hasta simplificar un poco más esta ecuación. Entonces vamos a tratar de resolver lo que está dentro del corchete, primeramente. Aquí 2 por 1 viene a ser 2, más esta unidad multiplicado por todo esto me va a dar la misma expresión. Más. Vamos a desarrollar todo, este todavía no puedo multiplicar, desarrollamos todo lo que está dentro del corchete. 2 por 20 va a dar un valor de 40, más menos 2 por cada uno de estos términos me va a dar un total de menos 2n, menos por menos me va a dar más 2 positivo. Tiene que ser igual a 165, como vemos ahí. ¿Sí? Bueno, hasta aquí en primera parte. Vemos que se está haciendo un poco más simplificada la ecuación, pero al mismo tiempo es extensa. En matemática tenemos que tratar de simplificar la ecuación lo más posible, reduciendo operaciones o reduciendo términos semejantes. Entonces, lo que primero voy a hacer acá es eliminar estas operaciones que están indicadas dentro del corchete para reducir esta ecuación. Entonces aquí va a quedar nuevamente n dividido 2 multiplicado por término semejante 2 menos 1, 1 más n, más n sobre 2. Término semejante puedo sumar 40 más 2, me va a dar un total de 42 y me va a quedar más por menos 2n. Este signo está de más. Menos 2. Tiene que ser igual a 165. Observando matemáticamente, este término tiene a un 2 que está dividiendo y a este término un 2 que está dividiendo. Y generalmente en matemática tenemos, para resolver una ecuación, es importante no tener denominadores o simplificarlos. La manera que tenemos para simplificar este número 2 en el denominador aquí y aquí es multiplicar toda esta expresión por 2. ¿Sí? Multiplicamos toda la expresión, quiere decir esto va multiplicado por 2, esto también y esto también. Entonces los resultados van a ser
Si multiplico toda esta expresión, este término por 2, este 2 se cancela, entonces va a quedar solamente n por 1 más n. La misma cosa aquí, n por 42 menos 2n. Y aquí 2 tiene que multiplicar por este número, entonces va a quedar 2 por 5, 10. Llevo 1, 2 por 6, 12, más 1, 13. Llevo 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. 330. Bueno, aquí sí, para resumir esto, podemos aplicar la distributiva. Esta y acá. Entonces acá va a quedar n por 1, n, más n por n al cuadrado, más n por 42, va a quedar 42 veces n. N por menos 2n va a quedar negativo 2n al cuadrado. Es igual a, para no ser más extensivo, este es un término independiente. Si yo quiero resolver esta ecuación y hallar los valores para n, tengo que igualar esta ecuación cuadrática, en este caso, a 0. Entonces lo que vamos a hacer antes ya es esto, pasar a este miembro de la ecuación con el signo negativo. Entonces va a quedar 330 igual a 0. Bueno, seguimos. Tendríamos que reducir términos semejantes. Entonces observo que n cuadrado con menos 2n cuadrado me va a quedar un total de negativo n cuadrado. 42n positivo más un n me va a quedar 43n. Y el término independiente menos 330 igual a 0. ¿Sí? Una ecuación cuadrática de segundo grado. Muy bien. No es conveniente que la variable que esté al cuadrado, en este caso n, tenga signo negativo. Entonces podríamos, para facilitar las operaciones, multiplicar todo por menos 1. Entonces esto va a quedar positivo. Perdón. Esto va a quedar negativo y esto va a quedar positivo. ¿Sí? Una ecuación cuadrática. Muy bien. Donde podríamos hallar por descomposición factorial o por la fórmula general, la ecuación cuadrática general. ¿Sí? En otro apartado, en otro pequeño video, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado, siguiendo esta fórmula. Menos b sería menos 43, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso es menos 43 al cuadrado, más, no, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 330, ¿sí? Dividido 2 veces a, que es 1, 2 por 1. Ustedes en sus calculadoras van a obtener que el valor de n1 y n2 tenemos n1 como 33 y n2 correspondiente a 10. Dos valores para nuestra incógnita n, en este caso 33 y 10, que se refiere a días. Bueno, aquí solo un valor es correcto, el otro tendríamos que descartar. ¿Cómo vamos a descartar? Siguiendo la condición necesaria que al principio tuvimos que utilizar, que la suma de n términos de la primera progresión o de la segunda progresión no puede superar a 165 kilómetros, porque la distancia entre ellos era 165 kilómetros. Entonces vamos a probar con una de las dos progresiones. ¿Sí? Voy a probar con la progresión número 1, suma de n términos, ¿sí?, de la progresión número 1, que vamos a utilizar esta fórmula, n dividido dos partes, la que recién utilizamos, la misma, 2 veces de a1 más n menos 1 por diferencia. ¿Sí? En este caso voy a
probar con el valor de 33. Esto, como digo, no puede superar 165 como la suma total, entonces quedaría descartado automáticamente. Voy a probar eso. Suma de n términos de la progresión aritmética número 1. N va a ser 33 dividido 2. 2 veces A1. A1 recordamos que era el valor de 1 kilómetro, más N viene a ser 33 menos 1 por la diferencia de esa progresión aritmética, que era 1 también. Suma de n términos viene a ser, calculamos, la calculadora, 33 dividido 2 me va a dar un total de 16,5 multiplicado por 33 menos 1, 32, por 1 viene a ser 32, más esta cantidad que es 2, me va a dar un total de 34. ¿Sí? Entonces la suma de n términos de la progresión aritmética número 1 será igual a 564. Como se habla del ejercicio de kilómetros, se va a hacer kilómetros. ¿Sí? Y esto no puede ser. ¿Sí? No puede ser. Entonces este valor de n33 queda descartado. ¿Sí? Ahora sí, para el valor de 10